¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vamos a hablar de la subida de tipos y de recesiones. Y esto también, de nuevo, viene a través de Zero Hedge y dice How rate hikes may trigger a recession. Cómo la subida de tipos puede producir una recesión. Algo que hemos comentado, no ahora, sino durante los últimos 2 y 3 años, con respecto a que, antes o después, la política de tipos de interés baja estaba produciendo burbujas que mantenían artificialmente inflados los activos financieros. Y antes o después se verían en un callejón sin salida si no empezaban a subir los tipos. ¿Cuál era? Una inflación que ellos no esperaban porque no se ha producido en más de 10 años. Pero que ahora de repente emerge. Emerge porque hay restricciones a la movilidad. Emerge porque hay una, en mi opinión, intención creada una crisis de suministros. Y todo esto, claro, está golpeando la tasa de inflación, aparte de la política de gasto que ha hecho récord histórico de gasto público el señor Joe Biden, ¿vale? Metámonos en faena para comentar este otro artículo, porque dice, desde finales de los 70 y a principios de los 80, la caída de la vivienda en Estados Unidos y la crisis de la industria automotriz, hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y la tecnológica, existe un claro proceso de causalidad creado por la política de tasas de interés. Es decir, en cada una de esas crisis, la política de tasa de interés jugó su papel decisivo. Los constantes disminuciones en la tasa de interés conducen a una asunción excesiva de riesgos. Como el dinero es gratis, como se inyecta constantemente activos, como se compra de forma masiva con dinero recién impreso, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Eso es la asunción excesiva de riesgos, ¿vale? Complacencia y acumulación de exposición a activos cada vez más caros bajo la percepción de que no hay riesgo. Total, ¿qué va a pasar? ¿Va a caer el mercado? Si América rompe constantemente récords históricos de máximos con esta política monetaria, ¿cómo se va a caer el mercado, vale? Las burbujas se vuelven más grandes y más peligrosas porque la tasa de interés se mantiene anormalmente baja durante un periodo prolongado y disfraza el riesgo, nublando la percepción de peligro de los ciudadanos e inversores en valoraciones elevadas. El dinero barato conduce a una exposición al riesgo generalizada y peligrosa. Básicamente es el mismo discurso que hemos dado siempre. Cuanto más bajo está el tipo de interés y cuantos más dólares fabricas, más te crees que esto no va a poder caer nunca. De hecho, yo esta mañana estaba entrenando, estaba en el gimnasio, estaba escuchando, mientras tanto, a una analista financiera hablar sobre fondos de inversión. Y decía que, claro, que la situación actual era delicada, ¿vale? Pero había que... Ponía un ejemplo estúpido, decía, esto es como las rebajas de enero, se puede aprovechar para comprar más. Y no he podido evitar pensar, digo, esta gente lo ha tenido tan fácil, amigos y amigas, lo ha tenido tan fácil durante los últimos 10 años, solo tenían que decir compra. Los gestores de fondos de inversión solo tenían que decir compra, porque total, ¿qué iba a pasar? Si había una política monetaria detrás que sostiene constantemente la política de buy and hold, de compra y aguanta. Luego han estado básicamente tumbados esperando, mientras que los bancos centrales han sido los auténticos gestores de sus fondos. Ellos compraban activos y bueno, vamos a ver, total, ¿qué va a salir? Solo tengo que elegir una serie de activos intersectoriales. Y con que supera el benchmark y ni por esas, ¿vale? Con esto vamos bien. Dice, no, protección de carteras. Sí, protección de cartera. No, ahora la situación es distinta, nos ha jodido porque ahora es cuando no sabéis lo que va a ocurrir. Ahora es cuando tenemos a muchos gestores que se han estado tocando los huevos, manteniendo activos simplemente iconote por esa gestión, que ahora tienen que empezar a darle al coco y a decir, ¿esto es una corrección temporal? ¿O esto es una corrección de alto calado que va a durar durante un par de años? ¿Qué va a ocurrir con la tasa de inflación? ¿Se está volviendo intratable? Son preguntas que no saben responder porque llevan casi 10 años comprando y esperando. Y funcionaba porque el Banco Central les mantenía esas políticas, ¿vale? En fin, me indigno, pero es que es lo que hay. O sea, realmente dices, joder, si es que habéis estado viviendo de la nada, realmente. Muchos de ellos, la gran mayoría. Nada de sofisticación, ¿eh? Nada, compramos activos y esperamos. Y cuando te entrevistan en la radio, pues esto es como las rebajas en enero. Pero vamos a ver, que dale un poquito de fundamento al tema, ¿no? Ay,
Después de cada recesión, los bancos centrales mantienen la tasa demasiado baja durante demasiado tiempo, incluso en periodos de crecimiento, porque los políticos temen las correcciones de los principales activos. Y esto conduce a la complacencia y a la creación de burbujas en todas partes. Una, que los formuladores de políticas deciden aumentar la tasa, a menudo provocan una recesión, porque la caída de riesgo que se asume incluso el inversionista o el hogar más conservador es simplemente demasiado alta. Incluso aquel que piensa, voy a ir tranquilo, X porcentaje de ahorros en este tipo de activo, no te sirve, porque el activo que estás comprando ya está súper inflado. En el momento en que los bancos centrales deciden finalmente subir tasas, las burbujas ya no son más que un titular de mercado, sino una acumulación peligrosa y generalizada de riesgo que afecta negativamente a millones de ciudadanos desprevenidos. Es decir, si yo como inversor o como gestor de fondos mi única política es buy and hold y sigo comprando activos que ya están sobrevalorados porque llevan 10 años siendo inflados por una política monetaria de mantener artificialmente flotando los activos financieros, para cuando esa política monetaria se acabe, amigos, lo que se acaba es la fiesta. Apagan las luces, cortan la música, ¿vale? Y el que haya pagado la entrada, en ese momento se va a dar cuenta que ya no merecía la pena pagar 200 euros por la entrada de una fiesta que acaba de terminar. Eso es la burbuja explotando. La pregunta es, y continúa el artículo, porque yo aquí mezclo lo que te dice el artículo con cómo se me va a venir la cabeza y empiezo a reflexionar, ¿vale? Y a veces te hago un cóctel de decir, ¿pero esto quién lo está diciendo? ¿Gonzalo o el artículo, vale? Lo comprendo, dice el artículo. La pregunta es, interrogación, ¿qué es peor? ¿Los recortes de tipos o la subida de tipos? Y dice, la subida de tipos tienden a desencadenar recesiones, como han demostrado Jesse Colombo y Lance Roberts en numerosos gráficos, pero lo que las provoca son niveles extraordinarios previos de riesgos acumulados en toda la economía. Es decir que la recesión la produce una subida de tipos, la produce la subida de tipos porque lo que está es regularizando lo que la bajada de tipos ha provocado, ¿vale? El ciclo de auge y caída es más severo y frecuente, como hemos visto desde finales de los años 70. Es por eso que los bancos centrales nunca normalizan realmente la política. Nunca la normalizan, siguen con el show, ¿vale? La tasa permanente en territorio negativo en términos reales. Es decir, en términos reales, la tasa de interés es negativa. Prácticamente pierdes dinero, por decirlo así, dejándolo depositado y prácticamente te pagan porque te lo lleves, ¿vale? Y dice, los inversores lo saben, por eso existe un incentivo perverso para que los hogares, las empresas y los inversionistas compren cualquier corrección. Compren con cualquier corrección. Y por eso esta mañana yo en el gimnasio escucho de fondo a una gestora de carteras diciendo que esto es como las rebajas, hay que aprovechar para comprar, ¿vale? Sí, cojonudo. Subida de tipos y recesiones y continúa. Entre 1985 y 1990, la Fed subió los tipos 325 puntos básicos. Y el S&P 500 subió un 45%. Con un 3,25% de subida, el S&P 500 subió un 45%. El ciclo de subida de tipos llevó a economías emergentes como México al suelo y a estados como California quebraron. Entre el año 93 y el año 2000, la Reserva Federal elevó la tasa de interés 3,25 puntos. 325 puntos básicos, 3,25%. Y el mercado de valores de Estados Unidos se disparó un 225%. En ese periodo vimos el estallido de la burbuja tecnológica y la recesión de principios de la década del año 2000. En el periodo 2003 a 2007, la Reserva Federal elevó la tasa a 365 puntos básicos y el mercado subió un 30%. Trajo la gran crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Entre el año 2015 y el año 2020, la tasa subió 200 puntos básicos, un 2%. El índice estadounidense avanzó un 65%. En ese periodo, el año 2018, vimos que la Reserva Federal cambiaba rápidamente su curso de subida de tipos tras una corrección de mercado. En cristiano, ¿vale? En cristiano, la Reserva Federal, que a priori había dicho que subía tipos, que iba a subir tipos, de repente da un giro de 180 grados y no los subo. ¿Por qué? No, es que se está cayendo el S&P, me da miedo subirlos. ¿Vale? Trump lo celebró, por cierto, dijo que la Navidad de 2017 a 2018, Donald Trump dijo... ¿Fue 2017 a 2018? ¿O 2018 a 2019? No me acuerdo, una de ellas. Donald Trump dijo literalmente que la Reserva Federal era el verdadero enemigo de la economía americana y no China. Que era peor enemigo la Reserva Federal para la economía americana que China. O sea,
La Reserva Federal es peor enemigo para la economía estadounidense que China. Eso es que es un crack, ¿vale? Las burradas que suelta eran increíbles. Entonces, arremetía contra la Reserva Federal sin tapujos. Dice, es cierto que la inflación entonces no era del 7% y probablemente la Reserva Federal sea más tolerante con una corrección del mercado que cuando el IPC estadounidense era del 3%. Es decir, en aquel entonces todavía te podías permitir el decir, venga, vale, cambio de planes, no subo los tipos, ¿vale? Total, la inflación está en el 3%. Pero es que ahora está en el 7% y subiendo. No podemos olvidar que la historia nos muestra que los bancos centrales siempre mantienen condiciones más laxas que parece que sus mensajes, aparentes que sus mensajes y titulares. Es decir, pueden dar mensajes duros, pero siempre son más complacientes con la economía. O con la bolsa, o con Wall Street, ¿vale? Mejor dicho. Contigo no son complacientes, tú tienes que pagar impuestos y joderte, ¿vale? Pero Wall Street y el sistema financiero, no. Y además es un negocio, te invito a que seas banquero, porque si quiebras, total, te rescatan, ¿vale? Cuando prestas dinero a quien no debes y esa persona no puede pagártelo, le echan la culpa, la prensa le echa la culpa a esas personas y hay que hacer una hucha para que esas personas te puedan devolver el dinero. Es decir, que básicamente tu negocio que ha salido mal, alguien lo va a rescatar, ¿vale? Es el caso de Grecia. Grecia no puede pagar, tranquilo, ponemos pasta entre todos, ponemos dinero entre todos los miembros de la Unión Europea para que Grecia pueda pagar a los bancos que le han prestado irresponsablemente un dinero que no posee, ¿vale? Es un tongo todo, es un timo, ¿vale? La evidencia de la desaceleración económica de los Estados Unidos está en todas partes. Ventas minoristas, creación de empleo, participación de la fuerza laboral estancada, disminución de los salarios reales y desaceleración del gasto per cápita. A todo ello hay que añadirle la continua subida de las materias primas energéticas por las tensiones con Ucrania. La Reserva Federal es consciente de la burbuja de todo creada en los últimos años y de los elevados niveles de deuda en toda la economía. Desafortunadamente, la Reserva Federal ya ha dejado las tasas bajas y las compras de activos altas durante demasiado tiempo para evitar un efecto económico negativo inevitable. Pero aún, la solución probablemente será repetir las mismas políticas que crearon las condiciones para el exceso. Y esto es interesante porque te dice, aunque hagan una cagada como esta, aunque estalle la burbuja, aunque veamos una recesión que nos deje a todos patas arriba y que nos caguemos, ¿vale? Aunque eso ocurra, la solución va a ser la que siempre ha sido. Van a fabricar más billetes para tapar el agujero, ¿vale? Nunca le meterán mano a Wall Street, nunca reestructurar el sistema financiero, jamás se modificará el sistema de deuda. Lo que será fabricar billetes prestados a través de deuda soberana con una tasa de interés implícita que luego será pagada con tus impuestos, ¿vale? Pero, amigo, la banca nunca pierde. ¿Nos quedamos ahí? No. Porque ahora este otro artículo de CNBC es de un analista de Goldman Sachs que nos viene a contar, ¿vale? Que, bueno, en fin, la subida de tipos de la Reserva Federal y con la inflación que se está produciendo puede ser peligrosa. Y digo, ¿en serio? Vais a ver que lo que nos está contando lo hemos repetido aquí 1000 veces y esto es un analista de Goldman Sachs, ¿vale? Dado que el mercado ya está esperando aumento de 0,4 de punto porcentual este año, el economista de Goldman Sachs, David Miracle, dijo que el diferencial Omicron está agravando los aumentos de precios y podría empujar a la Fed a un ritmo más rápido de aumento de tasas. Básicamente es como si yo le digo a mi madre, por ejemplo, que no es experta en bolsa, que diga, oye, ¿por qué puede ser que se esté complicando la economía o las decisiones en política económica en Estados Unidos? Y madre, mira, no sé, por Omicron. Pues has acertado, mamá, ¿vale? Eres igual de experta que Goldman Sachs. Sí, Omicron, ¿no? Pues será Omicron, ¿no? Será Omicron. Esto sin duda puede que esté influyendo, ¿no? Y Decepticons también y los Transformers, ¿vale? Básicamente, vamos, que si no van a decirnos nada más profundo y más fundamental, pues para decirnos esto nos quedamos igual, ¿no? Macho, dime exactamente, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo que está influyendo en un posible riesgo sistémico en Estados Unidos? Bueno, pues el factor Omicron y que la Reserva Federal podría subir los tipos más rápidamente. Joder, qué crack, ¿vale? Elevar la tasa de interés sería una forma de evitar el aumento de inflación, que está alcanzando su más alto nivel en 12 meses a un ritmo de casi 40 años. Merkel dijo que las complicaciones económicas de la propagación de COVID han agravado los desequilibrios entre la demanda y un auge de los suministros limitados. Es decir, como existe COVID,
y las restricciones que se han puesto a él dificultan la demanda y además dificultan los suministros, ¿vale? Algo que ya el año pasado decíamos que ocurriría, ¿os acordáis? Cuando criticamos las políticas que están aplicando, cuando leímos aquí un informe del Ministerio de Interior de Alemania, donde exactamente describía las consecuencias de lo que traería estas políticas. Pero bueno, Goldman Sachs se ha dado cuenta ahora, no pasa nada, ¿vale? En segundo lugar, dice, el crecimiento de los salarios continúa a niveles elevados, particularmente en los empleos con salarios más bajos, a pesar de que los beneficios de desempleo mejorados han expirado y el mercado laboral debería haberse relajado. Y cita, comillas, vemos el riesgo de que la FOMC, el Consejo de la Reserva Federal, quiera tomar medidas de ajuste a cada reunión hasta que cambie la imagen. Escribió Merkel, dice, esto plantea la posibilidad de un aumento o un anuncio anticipado de un balance general en mayo y de más de 4 aumentos este año, más de 4 subidas de tipos este año, ¿vale? Los comerciantes valoran casi un 95% la probabilidad de un aumento de la tasa en la reunión de marzo y la probabilidad de un 85% de cuatro movimientos de todo el año 2022. Estas son las apuestas, ¿vale? Las apuestas son que al 95% dicen, fijo que sube tipos, y al 85% dicen, y fijo que además sube 4 veces tipos este año. Sin embargo, el mercado ahora también está comenzando a inclinarse hacia una quinta subida este año, que sería la Fed más agresiva que los inversores hayan visto desde el cambio de siglo y los esfuerzos para aplastar la burbuja de la .com. Es decir, solo entonces se hizo medidas de este calado. 5 subidas de tipos en un solo año. Sería el peor escenario, ¿vale? La posibilidad de un quinto aumenta la tasa que ha movido a casi un 60% según un indicador de FedWatch del CME, del exchange del CME, ¿vale? Lo cual quiere decir que incluso el 60% creen que no solo habrá subida de tipos, no 4, sino hasta 5 subidas de tipos, ¿vale? Cada una de estas, si eres novato, si eres amateur, ¿vale? En esto, si te estás iniciando, simplemente tienes que entender que subida de tipos y mercado suele ser incompatibles, es agua y aceite, ¿vale? Cuando hay subida de tipos, el dinero se vuelve más caro y más escaso y por lo tanto se retira de la renta variable porque no está tan disponible y se empieza a quedar en depósito, que es donde se paga mejor, ¿vale? Además de subir las tasas, la Fed también está terminando su programa mensual de compra de bonos. Es decir, no solamente te sube la tasa, sino que, y esto sí es lo peligroso, dejan de comprar. Porque subida de tasas hemos visto en 2017 y el dólar seguía fortaleciéndose. Pero cuando realmente se puso la cosa delicada fue en 2019 cuando se empezó a liquidar el balance, que es venta de bonos. Y ahora nos están hablando de que la Reserva Federal podría dejar de comprarlos. Y el siguiente paso cuando deja de comprarlos es que no los compra durante un tiempo y luego empieza a venderlos. Y cuando eso ocurra, sí es cuando debes agarrarte. Porque no hay demanda para los activos que ha comprado la Reserva Federal. No hay una mano tan grande como la Reserva Federal para poder comprar lo que esta venda. Cuando esta entre en modo de venta, no habrá nadie para contener las ventas. ¿Me sigues? Es una batalla entre compradores y vendedores. El mayor comprador del mundo ha sido la Reserva Federal. Cuando la Reserva Federal cambie de bando, cambie de política y empiece a vender, no habrá competidor para poder comprar lo que está vendiendo. Producirá una corrección como que la luna sale durante la noche, ¿vale? O sea, es completamente inevitable. Sin embargo, la Reserva Federal podría proporcionar más indicaciones sobre cuándo comenzará a deshacerse de sus tenencias de bonos. Bingo, ¿veis? Aquí ya está hablando de cuándo va a empezar a venderlas. Y dice, Goldman Sachs pronostica que ese proceso comenzará en julio y se realizará en incrementos mensuales de 100.000 millones. Se espera que el proceso dure 2 a 2 años y medio y reduzca el balance a un nivel más elevado, aún elevado, de 6,1 billones a 6,6 billones. Es probable que la Fed permita que algunos ingresos de los bonos que vencen se descarguen cada mes en lugar de vender los valores directamente, dijo Merkel. Básicamente que el mercado de bonos, que ese es el principal problema, ¿vale? La deuda, a ver quién la adquiere, ¿vale? Cuando empiecen a liquidarla. A reducir su balance, que prácticamente lo han duplicado durante el año 2020 y la crisis de COVID. Sin embargo, la racha de inflación, inesperadamente fuerte y duradera, ha planteado riesgos de alza para las previsiones. También vemos que cada vez más una buena posibilidad de que el Consejo de la Reserva Federal quiera tomar medidas de ajuste en su reunión de mayo, cuando es probable que el tablero de la inflación siga siendo bastante caliente. Escribió Merkel. Si es así,
eso podría concluir a una última instancia a más de 4 aumentos de tasas de año. Básicamente lo que nos dice es, si para entonces la tasa de inflación no responde, entonces sí, juégatela, entonces sí es posible que nos vendan una quinta subida de tipos de interés. Pero claro, decir esto diciendo ya veremos, si la tasa de inflación sigue subiendo pese a las 4 subidas de tipos, entonces puede que meta una quinta, es algo que mi madre también podría haber dicho sin ser experta en macroeconomía, ¿vale?